Hola, soy la doctora Mónica Vázquez Levín y desde Andro Latam para mí es un placer presentar esta recapitulación que muestra una actualización sobre el impacto de la salud reproductiva masculina en los tratamientos de reproducción médica asistida. Bueno, sabemos que según la Organización Mundial de la Salud, la infertilidad es una enfermedad del sistema reproductor femenino y masculino definida como la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales sin protección. En su informe reciente, la OMS establece que a nivel global, 1 de cada 6 personas están afectadas por infertilidad. Según el informe, no se identificaron diferencias significativas entre los países de altos ingresos y los de mediano y bajos ingresos, tanto para prevalencia de la infertilidad a lo largo de la vida, que como ven resultó en un 17,8% para países de altos ingresos y 16,5% para los de bajo y medianos ingresos, así como la prevalencia en el periodo de infertilidad, que fue el mismo valor de 12,6% para los diferentes países. Específicamente en las Américas se determinó una prevalencia de infertilidad a lo largo de la vida del 20% y una prevalencia en el periodo de infertilidad de un 10,4%. Ahora bien, según las herramientas que tenemos como para diagnosticar la infertilidad, se ha establecido que un 35% de los casos son atribuibles a infertilidades por causa femenina, un 30% por causa masculina, un 20% por una contribución mixta y un 15% que aún no puede diagnosticarse concretamente por no contar con todas las herramientas como para realizar un diagnóstico certero. Por esto, el hombre es parte de la infertilidad de la pareja y su potencial fértil puede disminuir por muchas causas. Se ha determinado que la infertilidad masculina, también llamada factor masculino, es un trastorno heterogéneo, multifactorial y complejo del sistema reproductivo que afecta al 7 al 12% de los hombres de la población en general. La infertilidad masculina puede ser el resultado de alteraciones genéticas, de enfermedades cuyos tratamientos sistémicos afectan los órganos reproductivos, factores ambientales como la exposición a contaminantes ambientales y ocupacionales y el estilo de vida, como la obesidad, el fumar, el consumo de alcohol y drogas recreativas y también la edad del hombre. La andrología es una disciplina establecida a fines del siglo XIX, específicamente en 1891. Es una especialidad clínica enfocada en la reproducción masculina y los trastornos relacionados. Traigo para la reflexión una publicación del año 2021 en la que se pregunta si los andrólogos clínicos tienen un rol en la era de la reproducción asistida. Según este informe, la infertilidad va en aumento, al igual que la disponibilidad de centros de reproducción asistida. La concentración del tratamiento está en la mujer, mientras que el hombre queda relegado a ser simplemente una fuente de espermatozoides. En la era del ICSI, cuando el embarazo es posible incluso con un solo espermatozoide maduro, la evaluación y el manejo de la infertilidad por factor masculino a menudo son descuidados. Según el informe, hay un lugar importante para que los servicios andrológicos sean una parte integral de los centros de reproducción asistida. Los andrólogos ofrecen una evaluación andrológica y tratamiento específico de la condición y pueden aportar a elegir el modo más apropiado de recuperación de espermatozoides. La disponibilidad de servicios andrológicos mejoraría los abordajes de diagnóstico y terapéutica de la reproducción asistida. Dicho esto, es importante entonces recapitular algunos aspectos importantes del diagnóstico y abordaje terapéutico para la salud reproductiva masculina. La evaluación inicial del hombre involucra la historia clínica, el examen físico y el análisis del semen. Es el resultado de un consenso del aporte de numerosos investigadores y profesionales asistenciales en todo el mundo
que han concordado con las características de la evaluación del hombre para determinar su estado de salud reproductiva. Es así como hay factores comunes de riesgo de infertilidad masculina, como son la edad del paciente, las alteraciones en el perfil hormonal, antecedentes de torsión testicular y varicocele, estilos de vida como la obesidad, el estrés, trastornos por consumo de alcohol, tabaquismo, consumo de marihuana, drogas ilícitas, por supuesto las infecciones como la orquitis, vesiculitis seminal, uretritis, paperas, etcétera, medicamentos como la terapia con testosterona, esteroides, alfa bloqueantes, etcétera, las afecciones congénitas, el cáncer, particularmente de testículo, o antecedentes de quimioterapia y radioterapia, y condiciones médicas como la diabetes, enfermedad renal crónica, infarto de miocardio, falla cardíaca, entre otras. Y como les decía, dentro de la evaluación inicial del hombre se incluye el análisis de semen, que es la piedra angular en la evaluación reproductiva del hombre, pues permite monitorear la función reproductiva y la permeabilidad del tracto genital, los cambios en el potencial fértil del hombre a lo largo de su vida, el comportamiento del semen frente a diversos tratamientos sistémicos y quirúrgicos, la exposición a tóxicos ambientales y ocupacionales, la sobrevida y calidad luego de la criopreservación y un concepto que es más reciente pero que se está estableciendo, que es la salud general del hombre. El análisis de semen aporta a la toma de decisiones, pues permite monitorear la respuesta a un tratamiento andrológico, abordar la subfertilidad masculina, aportar a elegir el tratamiento de reproducción médica asistida, y para esto debemos darle un gran agradecimiento a la Organización Mundial de la Salud, que desde el año 1980 ha aportado en el desarrollo y la emisión de diferentes manuales para la examinación del análisis de semen, y que han tenido su última edición en el 2021 con su sexta edición. A esto también se suman otros materiales que permiten una evaluación adecuada de la salud reproductiva del hombre, tanto por parte de la OMS como de otras organizaciones en diferentes partes del mundo. Dentro de la evaluación del semen se comienza con una recolección y traslado adecuado de la muestra de semen, y por tanto el paciente debe tener instrucciones precisas de cuándo producir la muestra, dónde producirla, dónde colocarla, cómo transportarla y cuántas muestras producir. En este caso voy a destacar el cuándo producirla, y para esto me refiero a la abstinencia sexual, que según la Organización Mundial de la Salud debe ser de entre 2 a 7 días, y volveré sobre este concepto. En el análisis de semen se identifican las examinaciones básicas con la evaluación macroscópica y evaluación microscópica. Particularmente la evaluación microscópica comprende la evaluación de la motilidad, vitalidad, concentración y morfología espermáticas, parámetros que son cuantificables. Y es así que, según estos parámetros, se pueden definir valores de normalidad a través de la determinación de valores límites de referencia, y por tanto se define la oligozoospermia como una concentración espermática por debajo de 16 millones por mililitro, la astenozoospermia, que refiere a una menor motilidad tanto total como progresiva, para esto será menor de 42 o 30% respectivamente, y la teratozoospermia en patología, por la cual hay un porcentaje de formas normales espermáticas menor al 4%. Si bien estos son estándares establecidos para el análisis de rutina en el semen, debemos tener en cuenta que hay nuevos marcadores que deben ser importantes a evaluar en función de los tratamientos que hoy se ofrecen para la infertilidad masculina. Y cuando hablo de esto no puedo dejar de hablar de la inyección intracitoplasmática del espermatozoide en el ovocito. La fecundación in vitro acoplada a la inyección intracitoplasmática es el procedimiento para el tratamiento de la infertilidad masculina. Ninguna otra técnica desde la fecundación in vitro ha tenido un impacto tan explosivo para sobrellevar las anomalías funcionales del espermatozoide. Es así como en un reporte reciente emitido durante el congreso del año pasado de la ESHRE, el ICMAT
que es la International Committee for Monitoring ART, ha sacado los porcentajes correspondientes desde 1995 a 2018 y como ven, la columna, la señal correspondiente azul es el porcentaje de procedimientos de ICSI que han crecido a lo largo de los años y que se establecen aproximadamente un 60% a nivel global, si bien, como yo les mencioné en la charla anterior, por ejemplo, en América Latina muchos países aplican hasta un casi 95% de ICSI, particularmente en el caso de la infertilidad masculina. Y cuando hablamos de esto, entonces, cuando se hace ICSI en el caso del factor masculino, y es prácticamente en el caso en todas las patologías del hombre, tanto la oligosospermia, sospermia, astenosospermia, teratosospermia, globosospermia, una combinación de algunos de estos factores, por eso la oligoastenoteratosospermia o OAT, anticuerpos antiespermáticos y fragmentación del ADN. Y cuando hablamos de ICSI tenemos que tener en cuenta que solo se requiere un espermatozoide vivo, mótil, con apariencia normal y es por tanto que tiene que tener un núcleo normal y la evaluación del núcleo espermático adquiere una gran relevancia en la era del ICSI. Y a partir del desarrollo del ICSI se han desarrollado varias técnicas para evaluar la integridad y madurez del núcleo espermático, entre las que destacamos la fragmentación del ADN por el test de túnel. A partir de los últimos años han aparecido varios artículos de revisión que evalúan las diferentes técnicas y las comparan, que reencuentran asociaciones entre las diversas patologías en las que se puede asociar a la infertilidad masculina, como el varicocele, las infecciones e inflamaciones del tracto, como había mencionado previamente, la presencia de fragmentación de ADN y cómo esto va a impactar en el resultado de las diferentes tecnologías de medicina reproductiva. Ahora bien, dicho todo esto, nos preguntamos, ¿las alteraciones en los parámetros seminales se asocian a una performance subóptima en la reproducción médica asistida? Y les voy a traer algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo impacta la abstinencia sexual en la reproducción médica asistida? Si bien, como les mencionaba anteriormente, según la Organización Mundial de la Salud, la abstinencia sexual debe ser de 2 a 7 días, hay informes que indican que una abstinencia menor a 7 días puede ser favorable para una mejor performance espermática en técnicas de reproducción asistida. Es así como un tiempo de abstinencia más corto se asocia con mejores tasas de embarazo y tasas de nacidos vivos después de tecnologías de reproducción asistida, según informes que son recientes de los últimos años. En particular, este trabajo en el cual se establece que un periodo de abstinencia más corto, de menos de 4 días, conduce a una mayor tasa de implantación y de embarazo. Es un estudio que involucra varios estudios, la compilación de varios estudios y como vemos, como resultado de este análisis, una abstinencia menor a 4 días conduce a una tasa de implantación significativamente mayor, así como una tasa de embarazo significativamente mayor, sin conducir a cambios en la tasa de fecundación o la tasa de aborto. Otro estudio, que también es un estudio, una revisión sistemática de 24 estudios de más de 14.000 casos, entre los cuales hay una gran cantidad de procedimientos de reproducción médica asistida, se encuentra que hay una relación entre el tiempo de abstinencia sexual y la tasa de embarazo, que encontrándose que hay una menor tasa de embarazo a mayor tiempo de abstinencia. Y estudios aún más recientes en los cuales se establece que aún 24 horas de abstinencia o 3 horas después de una eyaculación previa, o sea, solo 3 horas de abstinencia, pueden conducir a una menor tasa de fragmentación del ADN y eventualmente a una mejor performance en reproducción asistida. ¿Qué pasa con respecto a los parámetros que les mencioné de concentración, motilidad y morfología espermática evaluadas en el análisis de rutina del semen y la reproducción médica asistida? Han habido varias compilaciones y más recientemente podemos hablar de compilaciones que incluyen estudios de gran cantidad de ciclos. Este es un trabajo publicado en octubre de 2021 en el cual se
preguntan si los parámetros espermáticos son capaces de predecir el éxito de la reproducción médica asistida, y estamos hablando de la compilación de más de 22.000 ciclos de tecnología de reproducción asistida realizados entre 1992 y 2020 en un estudio observacional retrospectivo unicéntrico con 22 ciclos de FIV e ICSI de frescos y muchos de ellos 5.800 de FIV y 16.194 de ICSI. Como resultado de este estudio, los autores describen que hay una correlación entre los parámetros seminales y la fecundación in vitro, encontrándose mejores resultados de fecundación in vitro a mayores concentraciones, mayor porcentaje de espermatozoides mótiles y mayor porcentaje de espermatozoides morfológicamente normales. Tendencias similares se observan también en procedimientos de ICSI. Como resultado, una tasa de fecundación de FIV e ICSI fue menor en pacientes oligozoospermicos, astenozoospermicos, teratozoospermicos y oligoastenoteratozoospermicos cuando comparados con pacientes normozoospermicos. Un análisis de regresión múltiple entre los parámetros seminales y fecundación in vitro en este mismo estudio revela que el único parámetro que presenta una asociación significativa con la tasa de fecundación es la motilidad espermática. Por tanto, la tasa de nacido vivo fue predicha solo por la motilidad progresiva, y en el mismo análisis realizado con los resultados de ICSI se observa una asociación con la morfología, determinándose que el embarazo clínico fue predicho con un porcentaje de formas normales de 5,5%. Otro estudio del mismo grupo y más recientemente, de octubre de 2022, analiza no solo ciclos frescos de reproducción asistida, sino también ciclos congelados, y estudia la predicción de tasas de nacidos vivos. Y encuentra que mientras que en los ciclos frescos la predicción se logra en función de varios parámetros, la edad materna, los ovocitos inyectados, el número de embriones y la motilidad de los espermatozoides, en los casos de ciclos congelados, la motilidad de los espermatozoides es el único parámetro que tiene un indicador de predicción significativo. Por tanto, a partir de este estudio, se establece que la mejora potencial de la motilidad espermática es relevante para mejorar el éxito de la reproducción médica asistida, y aquellas parejas que se espera que obtengan más embriones después de la fecundación, como resultado de una baja edad de la mujer y mejores parámetros seminales, tendrán más intentos de ciclos congelados. Otro estudio va en la misma tendencia y muestra que en casos en donde se utilizan ovocitos de donante y ciclos de ICSI, un menor recuento espermático y una menor motilidad progresiva está relacionado a una menor tasa de fecundación y una menor calidad embrionaria, todo esto significativo, y que los ciclos de ovodonación en ICSI con astenozoospermia tuvieron menor tasa de éxito de embarazo bioquímico y clínico y una menor tasa de nacido vivo. Con lo cual, abordar las causales de una menor motilidad y un menor recuento pueden conducir a ciertos tratamientos que puedan luego reflejarse en mejores resultados en las técnicas de reproducción médica asistida. ¿Y qué sucede con la fragmentación del ADN y la reproducción médica asistida? Bueno, también se están empezando a encontrar trabajos de compilación de numerosos estudios individuales que dan más fuerza al análisis de los datos, y esta es una revisión que fue publicada en 2021, es una revisión sistemática de más de 25.000 ciclos de reproducción médica asistida y un metaanálisis de más de 12.000 ciclos, con un análisis que incluye la tasa de implantación, la tasa de embarazo y la tasa de nacidos vivos en el mismo metaanálisis. Verán que cuando se analizan en conjunto los resultados de FIV y de ICSI en cuanto al daño al ADN, se encuentra que el daño al ADN está relacionado con una menor tasa de implantación, una menor tasa de embarazo y una tendencia hacia una menor tasa de nacidos vivos, que esto también se observa cuando solo se analizan los casos de FIV, una menor tasa de implantación, una menor tasa de embarazo, encontrándose que el 60-74% de los estudios apoyan estas asociaciones perjudiciales en tratamientos de FIV,
un 67 a 76% de los estudios indican que el daño en el ADN tiene una asociación perjudicial con la tasa de fecundación, calidad embrionaria y formación de blastocistos, y cuando este análisis se hace sobre ICSI, en ICSI no se identificaron efectos significativos para ninguno de los parámetros, y los autores concluyen que se necesitan estudios adicionales para comprender la influencia de la integridad del ADN espermático en los resultados de ICSI. Pero si volvemos un poco a los conceptos que yo les mencioné al principio de la charla sobre los factores comunes de riesgo de infertilidad masculina, me pareció interesante traer 2 ejemplos al respecto de la salud reproductiva del hombre y cómo esto impacta en la performance de la reproducción médica asistida, y me voy a referir a la obesidad y a la edad del paciente. En cuanto a obesidad, calidad seminal y reproducción médica asistida, sabemos que la obesidad es definida como el índice de masa corporal de mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, y sabemos que existe una asociación entre el exceso de peso corporal y varias condiciones médicas que aumentan la morbilidad y la mortalidad. Su prevalencia mundial ha aumentado enormemente en los últimos años. Es una enfermedad que se acerca a proporciones pandémicas, y de acuerdo con la OMS, el 2016 el 39% de los adultos tenían sobrepeso, de los cuales el 13% eran obesos. Esto lleva a una estimación de más de 1.900 millones de adultos mayores de 18 años en todo el mundo sufriendo de esta enfermedad. Específicamente en Estados Unidos, la prevalencia de hombres en edad reproductiva obesos se ha triplicado en la década de 1970 y actualmente afecta a casi el 34% de la población mayor de 20 años. Ahora bien, ¿la obesidad afecta a los parámetros seminales? ¿Y la obesidad masculina afecta a los resultados de la reproducción médica asistida? ¿Qué sabemos? El impacto de la obesidad masculina en el eje androgénico está ampliamente caracterizado. Sin embargo, el impacto de la obesidad en los parámetros seminales es menos conocido, estimándose que es complejo, probablemente multifactorial. La obesidad conduce a numerosos cambios en los parámetros seminales y entre ellos en el empaquetado del ADN espermático. Bueno, aquí les traigo algunos ejemplos de cómo impacta la obesidad en la calidad seminal y particularmente en los parámetros seminales. Este estudio ya fue publicado en el año 2008 y muestra que los hombres con sobrepeso tienen un mayor riesgo de oligozoospermia, esto es menor concentración espermática en el eyaculado, como vemos aquí. Los normales tienen un menor porcentaje de oligozoospermia que los que son de sobrepeso y los obesos, y de manera similar se observa que los hombres obesos tienen un mayor riesgo de astenozoospermia, que como sabemos es un menor porcentaje de formas normales o un menor conteo de espermatozoides, de mótiles, y como vemos a mayor, los hombres obesos hay un mayor porcentaje de astenozoospermia. También los hombres obesos tienen un riesgo elevado de tener un aumento significativo en el índice de fragmentación del ADN, y se define que este índice en hombres obesos oscila entre un casi 22 y 27% en comparación con un 15 o un 20 en hombres con peso corporal normal. Y aquí están las referencias a los trabajos que muestran estos resultados. La obesidad masculina, al igual que la obesidad femenina, afectan las tasas de embarazo clínico, el aborto espontáneo y los nacidos vivos. Y como vemos, este trabajo de Provost y colaboradores, publicado en Fertility and Sterility en 2016, muestra cómo las tasas de embarazo bajan en aquellos individuos que tienen aumentada su índice de masa corporal. Aquí vemos una menor tasa de implantación, un menor tasa de embarazo clínico, una mayor tasa de pérdida de embarazo y una menor tasa de nacido vivo en los individuos con mayor índice de masa corporal. Sin embargo, hay algunos estudios que no reportan estos cambios, y este es un ejemplo, el trabajo de Thompson y colaboradores, publicado en 2014. ¿Cómo se explica estas diferencias en los reportes? Bueno, las preguntas revelan que se requerirían estudios controlados.
La edad y la obesidad de la pareja femenina puede modular los efectos de los defectos de espermatozoides tanto de forma independiente como dependiendo de los factores masculinos. Una edad materna menor puede dar una mejor calidad de los ovocitos y proporcionar una mejor oportunidad de corrección de algunos defectos, en particular las anomalías epigenéticas de los espermatozoides después de la fecundación. De todas formas, reflexionemos un poco más allá de la fecundación y aún de la tasa de embarazo o de nacido vivo. A pesar de las asociaciones entre obesidad y parámetros de semen, los hombres con altos niveles de grasa corporal son en general capaces de engendrar descendencia. Y este hecho destaca un problema importante, que es que si bien los espermatozoides son competentes para fecundar el ovocito, no garantiza que no estén afectados en hombres obesos o que el desarrollo embrionario progresará sin dificultades después de la fecundación. Los marcadores espermáticos, cuando se alteran, están implicados en fenotipos anormales de la descendencia y en perturbaciones en la embriogénesis. Los patrones epigenéticos de los espermatozoides se ven afectados en hombres obesos e incluyen diferencias en el contenido de microARNs espermáticos y variaciones en la metilación del ADN. Y me parece importante traer los conceptos de herencia transgeneracional y o intergeneracional. La herencia epigenética intergeneracional incluye cualquier firma epigenética de los espermatozoides alterada en toda la vida de un hombre, desde él solo del padre al hijo, esto es, del F0 al F1. Cuando la herencia de un estado epigenético altera la descendencia y más allá, o sea, F2 o más allá, se denomina transgeneracional. La obesidad, la subfertilidad, el tabaquismo, la edad paterna y la exposición a factores ambientales como contaminación de aire, radiación electromagnética, radiofrecuencia y xenobióticos han sido implicados en la herencia. ¿Qué se sabe de los estudios en animales? Los estudios en modelos animales han encontrado alteraciones metabólicas en descendientes de padres obesos. Los estudios en ratones han identificado alteraciones epigenéticas en los espermatozoides. ¿Y qué sabemos en humanos? En humanos se encontraron alteraciones en la metilación del ADN en el gen del factor de crecimiento tipo insulina 2 en recién nacidos engendrados por padres obesos. La información relacionada al impacto de la obesidad en la descendencia está creciendo y se están intentando comprender más en profundidad los mecanismos relacionados y cada vez encontramos más artículos de revisión que recapitulan esta información. Aquí les dejo un trabajo que fue publicado en noviembre de 2022 que habla sobre el daño en el ADN y su posible relación con la obesidad y la infertilidad masculina, y en este trabajo se hablan sobre las posibles causales relacionadas a la obesidad con el daño al ADN y se introducen algunas evidencias que muestran que la obesidad aumenta las lesiones en la 8-hidroxidosprima-desoxiguanosina en los espermatozoides con colocalización con la histona 3, y esto podría en parte explicar la transferencia de este daño en la descendencia. Dicho esto, nos preguntamos cómo mejorar el perfil reproductivo de estos hombres. Y esto es muy importante, pues a pesar de todas las alternativas prácticas que se le puede ofrecer al hombre, es importante, quizás un punto más importante para recordar, es aconsejar a estos hombres que sus elecciones de estilo de vida ahora pueden tener consecuencias para toda la trayectoria de vida de su descendencia. Y es por eso que se le deben ofrecer estas alternativas como la dieta y el ejercicio, ya que hay evidencias que la pérdida de peso mejora los niveles de testosterona, SHBG, disfunción eréctil, motilidad espermática, función mitocondrial de los espermatozoides y perfil epigenético. También es importante traer el concepto de la farmacoterapia. El objetivo del tratamiento médico en los hombres obesos infértiles es optimizar las vías hormonales androgénicas, y es por ello que las manifestaciones típicas de la obesidad incluyen testosterona baja, estradiol alta y una combinación de ambos, y es por ello que se ofrecen terapias con citrato de clomifeno o inhibidores de aromatasa como anastrozol o letrozol. También las cirugías de bypass gástrico
La Sociedad Estadounidense de Cirugía Bariátrica y Metabólica recomienda la cirugía bariátrica para una persona con índice de masa corporal mayor que 40 kilogramos metro cuadrado o mayor de 100 libras de sobrepeso o con un índice de masa corporal mayor o igual a 35 kilogramos por metro cuadrado y al menos 2 comorbilidades relacionadas con la obesidad. ¿Qué sabemos sobre la cirugía de bypass gástrico? El impacto de preconcepción paterna ante la pérdida extrema de peso en la descendencia permanece desconocido. En estudios en animales revelan mejoras en los perfiles epigenéticos, en genes metabólicos, y en niños nacidos después de la cirugía de bypass gástrico presentaron mejoras en los perfiles epigenéticos de la señalización del receptor de insulina, leptina y vías glicorreguladoras que se observaron hasta los 18 años después de la concepción. Y no podemos olvidarnos de mencionar sobre la obesidad y el microbioma, porque se sabe que la dieta High Fatty Diet o HFD disminuye la fertilidad masculina por alteración del microbioma intestinal y el trasplante de microbiota intestinal mejora la microbiota intestinal y la fertilidad masculina. Y no debemos olvidarnos que esta es una disciplina que está en amplio desarrollo y tendremos mucha más información en el futuro. Es probable que podamos un día en un futuro no muy lejano establecer protocolos centrados en la pérdida de peso masculina antes de la concepción para mejorar la salud de la descendencia. Los especialistas en el área podrán asimilar estos nuevos hallazgos para asesorar mejor a los hombres sobre la importancia de su salud reproductiva y la paternidad antes de la concepción o de un procedimiento de reproducción médica asistida. Y para terminar traigo la temática de edad, calidad seminal y reproducción médica asistida. La edad es un impulsor de los cambios epigenéticos en los espermatozoides, incluida la metilación del ADN, las modificaciones de las histonas y los ARN pequeños no codificantes. Bueno, hasta hace poco los médicos y los investigadores estaban principalmente preocupados por la edad avanzada de las futuras madres. Sin embargo, la edad de los padres en el momento de la concepción ha aumentado en todo el mundo, principalmente en los países de altos ingresos. El comportamiento reproductivo moderno en la mayoría de los países desarrollados se caracteriza por la paternidad retrasada. ¿Por qué? Porque los hombres desean continuar su educación, lograr una estabilidad financiera, por la mayor frecuencia de divorcios, segundas, terceras o más parejas con mujeres jóvenes y por supuesto por el conocimiento de la disponibilidad de diversos procedimientos de reproducción médica asistida. Este es un fenómeno global. Estas son estadísticas que muestran que en Australia entre 1975 y 2010 hubo un aumento de la edad a la que los hombres están engendrando hijos de 27 a 36 años y se observan fenómenos similares, por ejemplo, en Dinamarca y en Estados Unidos, en donde, por ejemplo, en Dinamarca la edad aumentó de 30.9 a 33.4 años de 1986 a 2016 como edad paterna, y en el caso de Estados Unidos que hay un mayor porcentaje de hombres de 40 años que eligen la paternidad y que van en números del 4,1% entre 1972 y 1975 a más de a un 89 a un 8,9% entre 2011 y 2015. Ahora bien, ¿hay algún efecto entre la edad mayor edad del hombre y su fertilidad? Efectivamente lo hay. Hay una caída del potencial fértil a lo largo de la edad y esto se refleja en un mayor tiempo para lograr el embarazo a una mayor edad de los hombres. Y les traigo algunos valores que me parecen de gran interés. Algunas parejas mayores utilizan la concepción natural. Hasta 1 al 3% de las mujeres y 7% de los hombres que conciben naturalmente en Estados Unidos son mayores de 40 años. Pero miren los datos que corresponden a reproducción médica asistida. Existe una tendencia creciente hacia el uso de reproducción médica asistida para pacientes mayores. 20% de hombres y mujeres en Estados Unidos que se tratan con reproducción médica asistida son mayores de 40 años. Por tanto, las técnicas o tecnologías de reproducción asistida prolongan la edad fértil. Ahora bien, ¿la edad del hombre afecta a los parámetros seminales? ¿La edad del hombre afecta a los resultados de reproducción médica asistida?
¿Hay una edad límite para hacer los tratamientos? En referencia a la edad del hombre y los parámetros seminales, un estudio que fue realizado en nuestro país por nuestro grupo mostró sobre un muestreo de casi 12.000 casos una asociación negativa entre los parámetros seminales y la edad de los individuos, observándose una menor calidad seminal reflejada por un menor recuento, menor concentración, menor porcentaje de espermatozoides mótiles en pacientes con mayor edad. Asimismo, observamos que en un conjunto de datos de casi 4.700 muestras en el grupo de estudio, 22,5% de los hombres presentó un índice de masa corporal mayor o igual que 30 y se correlacionó con la edad. A mayor edad, mayor índice de masa corporal. Y se vio un efecto conjunto entre la edad y la masa corporal, dado que en los hombres más de 40, con un índice de masa corporal mayor de 30, se observaron parámetros seminales peores, que fue reflejado en un mayor porcentaje de anormalidades en esos individuos cuando se compararon con aquellos de índice de masa corporal normal. ¿Y esto por qué es importante de tener en cuenta? Porque en nuestra región, en Latinoamérica, hay problemas de sobrepeso y de obesidad en la población adulta. Y se estiman por estudios que han sido publicados que esta tendencia no va a disminuir, por el contrario, va a aumentar en diferentes países de la región. ¿Qué es lo que ocurre con estos parámetros seminales y los estudios de los tratamientos? Bueno, vuelvo al trabajo sobre donantes de ovocitos y procedimientos de ICSI, y en este caso se subestratificaron a los casos por normozoospermia, oligozoospermia, astenozoospermia y oligoastenozoospermia para evaluar el efecto de las alteraciones en los parámetros seminales sobre la fecundación, blastulación, embriones de buena calidad, embarazo bioquímico y clínico, nacidos vivos y aborto. Y el trabajo muestra una correlación negativa entre la tasa de fecundación y edad masculina, esto es, a mayor edad, menor tasa de fecundación, y una relación con el embarazo clínico, bioquímico y con los nacidos vivos. Este estudio demostró que tanto la edad masculina avanzada como la motilidad progresiva espermática reducida ejercen una influencia negativa significativa en el resultado de la reproducción asistida, incluso en procedimientos controlados con selección y optimización de gametas empleando ovodonación e ICSI. Y estas tendencias se ven en otros estudios que publican cuáles son los resultados del impacto de la edad sobre el ICSI en diferentes poblaciones. Este es un estudio de Portugal. Y también un estudio que muestra un impacto negativo entre los hombres de más de 50 años y los resultados de técnicas de reproducción asistida en un estudio en Reino Unido. Por tanto, aunque las técnicas de reproducción asistida aumentan las posibilidades de que los hombres mayores se conviertan en padres, las tasas de fecundación, embarazo y nacidos vivos disminuyen con el aumento de la edad paterna cuando se utiliza la fecundación in vitro o el ICSI. Y esto no termina acá, pues no solo la edad del hombre afecta su performance en las técnicas de reproducción asistida, sino que hoy sabemos, porque cada vez se tienen más datos, de que la edad paterna puede impactar negativamente en la descendencia, dado los hallazgos que muestran que a mayor edad hay mayores tasas de autismo, esquizofrenia, desorden bipolar y TDAH en hombres añosos, y estos estudios cada vez más están dando lugares a recopilaciones y estudios globales que muestran el impacto de la edad paterna avanzada, no solo en la fertilidad, sino en el riesgo de desórdenes genéticos en la descendencia. Algunos ya estudian el impacto epigenético sobre la salud de la descendencia a partir de estos hombres añosos. Y para finalizar, y recapitulando sobre el concepto de salud reproductiva masculina, dejo la reflexión de que el estudio de los diversos aspectos relacionados a la salud reproductiva masculina aportará a los tratamientos de reproducción médica asistida.
Y con esto quiero agradecerles enormemente por su atención y dejarles la manera para contactarse con nosotros a través de, por supuesto, mi correo y nuestro Instagram, y el correo de androlatam2022@gmail.com, en donde esperamos se acerquen a nosotros como para volcar sus dudas y comentarios y para profundizar nuestra interacción. Muchas gracias.